Estás escuchando Eco Charlie Podcast. Bienvenidos a Eco Charlie Podcast, el espacio donde la ingeniería aeronáutica despega en formato audio. Aquí compartimos experiencias, ideas y proyectos que impulsan el futuro de nuestra profesión. Prepárate para escuchar lo mejor del sector en la voz de su talento joven. Si a ti también te han dicho, bienvenidos a la élite de España, en primero de carrera cuando todavía no tenías muy claro por qué demonios volaba un avión, o bien has escuchado la pregunta de, ¿te subirías a un avión sabiendo que han sido tus alumnos los que lo han hecho? Quédate porque este capítulo te va a interesar bastante. Hoy vamos a hablar de la parte menos bonita, pero también más humana de estudiar ingeniería aeronáutica, que es meter la pata, equivocarse, fallar o, peor aún, fallarte a ti mismo. Si crees que tus errores de estudiante no importan, espera a escuchar los nuestros. Muy buenas, yo soy Lucía, ya me conoceréis de pasados episodios. Hoy estoy con dos profesionales aeronáuticos que también conocéis y junto conmigo pues vamos a empezar con este episodio sobre errores de estudiante de ingeniería aeronáutica. Nosotros, como bien he dicho, pues bueno, nos dedicamos, hoy somos profesionales, pero también hemos sido estudiantes, con miedo a que nuestra velocidad de despegue nos saliera negativa en el examen. ¿Cuáles han sido nuestros mayores errores como estudiantes? Luego comento un poco el mío. ¿Quién quiere empezar? ¿Víctor? Mismo. Vale, pues nada, hola a todos. Tenemos casualmente la misma ropa que en el episodio anterior, eh, después de tanto tiempo sin vernos. Pues nada, supongo que errores, pues uno puede pensar en muchos o formas diferentes en las que podría haber actuado, ¿no? Pero sin ir más lejos, el primer error que se me viene a la cabeza, no por la gravedad del error, sino por lo, no sé, estrepitoso que fue, ¿no? Se me ocurre un trabajo en cuarto de carrera que no contaba demasiado para nota, igual eran 1 o 2 puntos de la nota final de la asignatura, que además me lo ocurre muchísimo, la asignatura me medio gustaba, incluso había compañeros que me preguntaban a mí dudas, ¿no? Porque me lo había preparado súper bien. Y bueno, de esto que pues se te juntan varios trabajos, vas estresado a todas partes pero bueno, envié el trabajo, no pasa nada, no sé qué. Vi después las notas, que estaban anonimizadas, pero estaban publicadas, y veo que la mía me pone un 0. Y digo, ¿qué ha pasado? O sea, no sé qué he enviado. Y bueno, pues voy a la plataforma de envíos de trabajos y les había enviado el documento del enunciado en lugar de mi trabajo. O sea, porque me equivoqué directamente. O sea, me equivoqué de archivo. Y claro, pues el profesor, con toda la razón del mundo, me dijo que son, pues. O sea, claro, yo le pedí que me lo revisara, que digo, mira, es que el documento original es antes de la fecha de no sé qué. Nada, no hizo ninguna excepción conmigo. Y bueno, pues supongo que es aprendizaje muy estúpido de mira el documento que vas a enviar, que vas a adjuntar antes de enviarlo. Luego ya hay más errores, digamos, de más calado, pero el de enfadarme conmigo mismo, yo creo que este es vamos, me ha dejado trauma, sin duda. Como el de olvidaré adjuntar el archivo, pero nunca los saludos cordiales. Muy buena. A ver, yo en mi caso, no sé, yo durante mi etapa de estudiante cometí muchos errores, pero creo que un error que cometí durante algún tiempo fue me preparaba exámenes, recuerdo en particular mecánica de segundo, en el que, bueno, había un libro tocho de problemas de mecánica que te servían para preparar el examen. Entonces, pues yo me dedicaba a hacer problemas y cada vez que me atascaba un poco miraba la solución y decía, va, lo entiendo, claro, lo entiendo. Y así iba avanzando. Esto no solamente me pasó con mecánica, me pasó con más cosas. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al día del examen y te quedas atascado, la solución no la tienes al lado. Entonces ahí te atascas y ahí mueres. Y morí varias veces. O sea, morí con mecánica, morí con cálculo, hasta que me di cuenta que eso no funcionaba así. Y cuando me di cuenta de eso, dejé de prepararme los exámenes de esa forma y los resultados mejoraron bastante. Sobre todo, el no gastar convocatoria, en presentar las convocatorias sin realmente estar preparado. Y bueno, es que, no sé, después errores seguramente si me pongo a pensar será mucho más, pero ese creo que es un error que quizás algunos estén cometiendo o hayan cometido también. Luego está el típico error del examen que es con apuntes, que es lo peor que te pueden decir porque te confías.
y al final, o sea, tardas más tiempo en buscar los apuntes que en hacer el ejercicio. Es una trampa. Yo he conocido a gente que se ha dejado los apuntes, en ese caso, en casa. Entonces, siempre hay algún error que te va a superar. Y el de darle la vuelta al examen Buah. por las... Bueno, eso no más. Te pasa una vez, ya no te vuelve a pasar. Ya. Y yo comentaría un error que es más bien personal, que ha sido no hacer un Erasmus. Pero bueno, por otra parte, tiene sus cosas buenas, porque al quedarme, digamos que aprendes bien. No digo que aprendas mal, de Erasmus, no quiero yo aquí tampoco meterme en un problema, pero puede que el rendimiento o no sé cómo decirlo, el aprendizaje caiga un poco, quizás. Pero lo que ganas en experiencias, pues es muy bueno. Yo tampoco hice Erasmus y es una cosa de la que me arrepiento. Entonces, puede que pierdas algo de conocimiento, digamos, técnico en ese año que te vas de Erasmus. Es posible. Pero creo que merece mucho la pena hacerlo y vivir esa experiencia y te aporta otras muchas cosas que después siempre puedes trabajar en el extranjero y puedes hacer después muchas cosas en el extranjero. Pero hacerlo, creo que esa etapa de hacerlo como estudiante tiene una época y o la haces o no la haces. Entonces, yo también cometí ese error y creo que todo el mundo debería irse fuera, aunque sean 6 meses. Por ejemplo, sí que llevas 6 meses de estudiar y luego otros trabajando fuera. Eh, y sin embargo, mi error considero que fue no haber trabajado antes, porque yo lo hice en el último año de máster, es decir, es en el sexto año de universidad. Y además fue un trabajo, digamos, que era para sacarme los créditos de las prácticas, que estuvo muy bien, pero creo que me hubiera gustado más, me hubiera aportado bastantes cosas hacerlo durante el grado y estudiar en algo que vaya a tener que ver con lo que quiero hacer después, aunque sea para descubrir que no me gusta y descartar cosas, ¿sabes? El hecho de ponerte a trabajar antes, quitándote alguna optativa de estas que realmente no pasa nada si no lo haces, pues quizás algo que sí que cambiaría con respecto a cómo hice las cosas. Pues sí, pues vamos a seguir. ¿Qué opináis sobre subestimar asignaturas difíciles pensando pues que va a ser fácil? ¿Alguna en concreto que os venga a la cabeza? Y yo en mi caso, sí, había una asignatura, no sé exacta, era de fabricación, básicamente. Había un par de asignaturas de fabricación y era como, bueno, fabricación es fácil. Y no es que fuese difícil, pero como vas con la actitud de es fácil, cuando llegas al examen y te preguntan ciertas cosas, pues no tienes ni idea. Y yo no tenía ni idea, por supuesto, y suspendí, otra más. A ver, siempre pasa, ¿no? Es una cosa de lo más normal del mundo. También hay profesores que engañan porque los ves de buena onda, buen rollo, los ejercicios, los que te dan para practicar son fáciles y luego en el examen te la clavan y dices, a ver, siempre en la universidad hay que saber que estás un poco vendido a la voluntad del profesor, o si ese día ha tenido un mal día y te quiere poner un mal examen, bueno, pues la vida es así. O sea, eso también es un aprendizaje para luego, ¿no? Si estás en tu trabajo y tu jefe de repente tiene un mal día y la paga contigo, pues te aguantas, básicamente. Puede pasar. Vale. Si queréis comentar alguna así de repente. Sí, mira, saco el tema también. Procrastinar hasta la última semana. Yo, por ejemplo, es una cosa que no he hecho generalmente nunca porque me suele gustar estar bien organizado. Pero bueno, evidentemente, pues no es sostenible a lo largo del tiempo. Si tienes muchos exámenes muy, muy seguidos, yo creo que también hay que valorar el descanso y no lo puedes hacer si estás siempre dejándotelo para el final. Que luego igual hay un tiempo en que te lo pasas súper bien porque, bueno, pues porque tienes más tiempo libre o lo que sea. Yo creo que tampoco es sano el primer día empezar a estudiar a full todos los libros que te dan los profesores, porque también hay que, bueno, ya lo hablamos en el episodio 2, ¿no? Hay que aprovechar la vida universitaria un poquito, no solo en verano, también durante el curso puedes hacer cosas guays. Pero bueno, yo creo que la clave es la organización. Y si te organizas, pues es mucho más probable que vayas al examen descansado, habiendo estudiado las horas que tocan. Y bueno, que si no descansas, pues dependes mucho de que te salga bien ese día. No sé, todo hay que equilibrarlo todo, vaya.
Yo de todas formas estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero añadir una cosa que es que es cierto que también pienso que hay que tener una planificación y una organización y ir estudiando en el día a día, pero es importante saber qué estudiar y qué no. Y eso también creo que es algo que te da la experiencia. Es eso de aprender a separar la paja, ¿no? Al final, cuando vas a clase o coges libros o lo que cojas, hay mucho contenido. Pero tienes que aprender de alguna forma a interpretar qué es lo que realmente buscan en esa asignatura que aprendas y qué es menos importante. Y durante ese tiempo, centrarte en lo realmente importante. Y una vez que eso lo domines, puedes añadir otras muchas cosas, lo que te dé tiempo. Pero si lo importante lo llevas, te vas a cansar menos y después, pues la asignatura la vas a llevar bien. Sí, yo creo que eso se desarrolla además, es una especie de instinto que lo entrenas. O sea, yo recuerdo en primero lo que has dicho tú antes de que te ponías a tope a hacer ejercicios, pero realmente no le dabas tiempo a reflexionar o quizá no te habías mirado la teoría tanto. A mí me pasaba justo al revés. Perdía mucho tiempo intentando entender la teoría del libro de cálculo, ya ves tú. Si luego el ejercicio no tiene nada que ver o se parece, tiene, evidentemente sí, tiene una relación, pero hasta que no te enfrentas con un ejercicio no sabes ni de qué te van a preguntar y bueno, así me fue el primer examen, ¿no? Que eso, que pasas de selectividad a saber de los mejores a sacar un 2 en tu primer examen de la universidad. Sí. Pues eso me recuerda un poco a una compañera que tuve así en la universidad que en segundo de carrera, no sé muy bien cómo había gestionado el primer año, que tienes muchas matemáticas, física y tal, ¿no? Pero claro, la veías que quería estudiarlo todo, todo, quería saberlo todo, ¿no? Y estaba en la biblioteca, le daban la bibliografía, aquellos libros enormes, se los leía todo y al final es que suspendió todas, yo creo. Suspendía, pero no por falta de conocimiento, sino por falta de esa selección de qué es importante, de cómo estudiarlo de cara también a lo que me van a preguntar, ¿no? Y me dio bastante pena, ¿no? Porque, a ver, es que no vas a poder llegar a saberlo todo en tan poquito tiempo y también cómo está el sistema educativo un poco aquí. Y creo que esa chica pues dejó la carrera, no sé qué está haciendo ahora, pero me da pena y rabia a la vez, no sé. Y eso de lo que hablamos también sucede mucho a la hora de trabajar. También tienes que ser capaz de hacerlo, de ir al grano directamente, digamos, un poco. Yo creo que también es importante un poco en todo esto de aprender a estudiar, de aprender qué es lo importante, es tener un entorno, aunque sea pequeño, pero que se ayuden entre sí. Yo esto realmente creo que no lo puse o no me di cuenta de ello, o lo puse en práctica hasta el máster prácticamente, hasta los 2 últimos años. Pero, a ver, si tienes un entorno que esto también pasa en el trabajo, pero si tú tienes un entorno que constantemente se queja, que dice que esto es un rollo, que esto no hay quien lo entienda, que esto no hay quien lo apruebe, que eso es catastrófico. Entonces, tienes que tener un grupito, aunque sea de 2 personas, o un compañero o compañera con el que te lleves bien. Y sentaros a hacer las cosas juntos y lo que ella o él no entienda, lo entiendes tú y al contrario. Y ese proceso creo que te ayuda, te ayuda a aprender antes, a aprender mejor y te aporta. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, de rodearse de un entorno positivo y con ganas de hacer las cosas y sacar las cosas. Sí, rodearte de gente que no te reste es fundamental, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo sí que he conocido casos que se ha sacado la carrera en el mismo tiempo que yo, sin ningún tipo de problema, pero estoy bastante seguro de que tampoco es que la carrera yo esté aquí dando palmas en clase, ¿no? Pero estoy seguro de que ellos no lo disfrutaban demasiado. O sea, también proyectas mucho en el día a día mediante tus emociones. Si te estás quejando mucho de algo, seguramente ya no te vaya a motivar nunca y no le encuentres ni las cosas buenas. Así que el círculo social del que te rodeas me parece clave, tanto para aprender como para sentirte a gusto donde estás. Sí. Yo esto justo, y no quiero comentar más sobre este tema, pero yo al principio fui un poco de los que me quejaba constantemente y yo decía: "Fue esto no lo entiendo, esto no hay quien lo apruebe, esto", y esto lo digo con todo el respeto, y dije muchas veces: "Me voy de aquí, me voy a industriales", porque tenía amigos que estaban en industriales y veía que les iba mejor.
Eh, entonces, bueno, y después me di cuenta de que con esa actitud, desde luego, aquello no funcionaba. Son cosas que vas cambiando. Es que yo creo que todos hemos sido un poco así, ¿eh? De quejarnos y tal. A mí también en tercero me dio un lapsus y me quería cambiar a otra carrera totalmente distinta. Quería empezar medicina y mi pobre padre, a ver, hija, piénsalo bien, no sé qué. Luego se me pasó y dije, menos mal que no lo tiré todo por la borda, Dios mío. Ya te digo que yo soy muy así, ¿eh? De que me gustan varias cosas. Es bueno y malo a la vez. Después, yo otro error que aquí realmente es un error o dos errores que he cometido o cometí varias veces mientras estudiaba es cuando te bloqueas, no hablarlo con otra gente o ir a tutoría. Y aquí quiero incluir una cosa, no sé qué experiencia tenéis vosotros de las tutorías, pero mira, la primera tutoría que mm, yo fui a clase de cálculo, no me enteré, explicaron, no sé qué explicaron, algo de la descomposición de polinomios o no me acuerdo qué explicaron. Y digo, bueno, no me he enterado, pues para eso estaba la tutoría. A ver, yo llegué a la tutoría y digo, oye, mira, yo de esto no me he enterado. Entonces me dijo, mira, tú has venido aquí como si tú vas a la pescadería a comprar medicamentos. Me dijo eso, literal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y la respuesta está bien, no está bien, pero sí que pienso que las tutorías en parte hay que ir con preguntas concretas y con cosas. No puedes llegar ya a la tutoría como si aquello fuese una clase personal de, oye, mira, yo es que no me he enterado de nada de esto, ven y me lo explica. No, tío. Eh, entonces, es importante darte cuenta cuando necesitas buscar ayuda o preguntar, levantar la mano y decir, oye, no me he enterado de esto. Pero también es importante tener preparada esa pregunta concreta, no llegar allí y decir, pues bueno, soy todo oídos, explícame todo lo que no me he enterado. Entonces, bueno, Sí, pero bueno, por lo general siempre te agradecen que vayas y son muy positivos con eso. O sea, que no tengo ahí una opinión un poco que depende de quién depende en el momento. sí, sí. Y como vayas a última hora, que ya. ¿Y con qué tipo de pregunta? Y cuando comentabais el círculo un poco también social, también vuestra familia, apoyaros un poco en ellos, ¿os ha facilitado o os ha ayudado? A ver, yo en mi caso, yo diría que sí y no a la vez, porque, por ejemplo, mis padres, pues sí que estudiaron en la universidad, me refiero, hicieron una carrera difícil y creo que siempre me sentí comprendido a la hora de, si suspendo no pasa nada. En el instituto, pues igual sí, ¿no? Podía tener un poco más de caña, aunque en general yo fui bastante independiente. Pero si luego iba a la universidad y suspendías como, bueno, pues mira, es que ya sabemos. Nosotros también repetimos, hijo, también suspendimos. Aunque luego es verdad que, bueno, pues tu familia pues tiene su vida, sus cosas, ya no están pensando, a menos mis padres, y bueno, salvo que tengas algún primo o lo que sea de tu edad, la gente ya cuando ha pasado de la universidad ya pues se olvida un poco de esa época y igual sí que yo personalmente noté que no, pues al final yo vivía en casa con mis padres y hay que compartir espacio, era un ambiente no estudiantil y eso pues dificulta un poco las dinámicas de convivencia, ¿no? De yo quiero estudiar a una hora y hay ruido, ese tipo de cosas de convivencia que digo, no es nada trágico, son cosas normales que pasan, pero que bueno, que al final pues tú estudiando tienes una responsabilidad y a veces no todo el mundo te va a entender en todo, aunque en lo fundamental diría que sí. Yo en mi caso pienso que, o sea, mi experiencia personal es que siempre sí que he tenido ese apoyo moral, en el sentido de mis padres, en mi caso, no, ninguno de los dos fueron a la universidad, pero sí que siempre aunque suspendiese, siempre confiaban en que era capaz de hacerlo. Entonces, o sea, nunca me transmitían oye, si ves que no, ríndete, digamos, ¿no? No te lo van a decir con esas palabras, pero nunca me transmitieron esa idea de, oye, creemos que eres capaz, eh, simplemente es bueno eso, encontrar un poco la forma e ir aprendiendo. Y sí que mi familia tampoco tenía ningún referente en este aspecto, que hubiese estudiado ingeniería o una carrera así técnica similar.
Pero me acuerdo que esto fue en primero de carrera. Mi primer examen, en vez de un 2 saqué un 1,8. Entonces, y yo venía de tener matrícula de honor en bachillerato, pues yo me sentía un fracasado totalmente. Y claro, yo lo comentaba con mis padres, estaba súper amargado. Y mi padre conocía a un ingeniero en su empresa, que no era aeronáutico, era industrial en este caso, y pues, por ejemplo, habló con él y tuve una conversación con este hombre en el que me dijo, oye, tío, no te preocupes que esto es lo normal. Entonces, bueno, pues ese apoyo que digamos que también me echaron una mano, decir, oye, mira, pues te vamos a poner en contacto con una persona que ha pasado por un proceso similar al tuyo y que te dé su punto de vista. Así que la respuesta a tu pregunta es sí, al final sí que he tenido apoyo por parte de mi familia. De hecho, si puedo añadir otra cosa, que ahora que hablaba José María, me he acordado y me, me parece bastante importante, sí que quizá porque mis padres pues, han estudiado y saben lo que es eh, tener que estudiar mucho antes de conseguir pues, un trabajo, ganar salario, etcétera, sí que me motivaron bastante a seguir estudiando, es decir, no terminar la carrera e irme a trabajar directamente, sino formarme y aprovechar la época universitaria, que yo no lo veía tan así, porque uno cuando está en la universidad está en su bucle de su rutina de exámenes, de quiero irme ya, quiero ganar ya mi dinero y no depender de nadie, los exámenes, los profesores, todo me parece mal, no es lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero, y bueno, afortunadamente, pues yo hice mi máster en los 2 años que tocaba y me lo quité de encima. Hay gente, esto es un error que yo no he cometido, pero creo que es un error en muchos casos. Hay mucha gente que el máster o lo empieza a medias o se lo va dejando o lo hace mientras trabaja de forma que no está bien planificado. Puedes hacerlo y terminarlo mientras trabajas, por supuesto, pero creo que me lo quitaría lo antes posible de encima, porque cuando Sí. empiezas a trabajar ya le vas dedicando menos horas a estudiar y ya el TCM y todo te da pereza. Y yo conozco gente que 3 años después, 4 años después de empezar el máster todavía no lo han hecho, no lo han terminado. Y yo creo que cuanto antes termines esta etapa, digamos, de solo estudio, yo creo que mejor, porque luego es muy difícil volver. Totalmente, sí. Sí, sí, yo os preguntaba esto porque sí, soy muy familiar y para mí siempre, pues eso, mi madre, pues tú eres capaz de todo, no sé qué. Entonces es un apoyo muy grande. Pero lo mismo que si es la familia, pues aquella persona que te pueda a ti, pues motivar de esa manera, ¿no? Y de ahí viene un poco lo de fallarles a ellos, fallarte a ti mismo, todo esto un poco, ¿no? Que luego os preguntaré si da tiempo. Y respecto a lo del máster, pues sí, o sea, yo lo hice todo seguido. Sí que es verdad que empecé a trabajar acabando el primer año y tenía la mayoría muchos que estaban conmigo, pues ya estaban trabajando y se dieron cuenta de que les iba a dar más ventajas el máster. Entonces, sí que fue un proceso un poco más largo. No sé cómo, bueno, lo habrán acabado, me imagino, pero bueno, sí que se hace muchísimo más cuesta arriba. Y José, que te cortaba, creo. Sí, no, no, nada. Yo solo, en esa línea de lo que comentáis, me gustaría añadir, porque creo que esto para mí es extensivo a cuando se empieza a estudiar y en primero de 10 asignaturas apruebas 7 y te coges segundo entero y las 3 del año anterior y la vas dejando. Y sigues así y llegas a cuarto, porque conozco varios casos de esto, y llegas a cuarto y te queda cálculo uno de primero, electricidad de segundo, termodinámica de segundo, aerodinámica de tercero. Después de 4 o 5 años, el tiempo que tardes, y eso yo creo que, porque al final, quiero decir, los 2 primeros años, como tienes tanta matemática, tanta física, al final estás en ese, de alguna forma tu cabeza se configura de esa forma y las cosas, desde mi punto de vista, son más fáciles de sacar. Pero cuando ya te metes en asignaturas más específicas, en cursos más avanzados, volver a una asignatura tan básica como cálculo uno de primero, a mí me parece un infierno. Entonces, esto mismo que decís oye, quizás sea mejor centrarte en estudiar y terminar, y cuando hayas terminado el TFE o lo has terminado todo, empiezas a trabajar, o cuando al menos lo tengas bastante encarrilado. Con el tema de las asignaturas, mi consejo, mi punto de vista es hacer lo mismo. Yo siempre, o sea, yo cuando hice mi primer año, de 10 aprobé 6 el primer año, 6 y 1 de septiembre, 7, me quedaron 3 y el año siguiente me cogí las 3 que me quedaban de primero y creo que me cogí 6 o 7 asignaturas de segundo.
Y así fui hasta que me fui limpiando. Entonces yo llegué a cuarto y tenía cuarto. No sé si eso lo habéis vivido o pensáis de forma distinta. A ver, yo ese tema justo no, porque fui a curso por año limpio, pero sí que me gustaría comentar lo que ha dicho antes Lucía. eh, la sensación de estudiar por no fallar a los tuyos y eh, sí, por no fallar a los demás. Mm, yo diría que si hay alguien me escucha esto, que no tenga eso en cuenta nunca más de lo que se tiene en cuenta a sí mismo. Es decir, si suspendes o te sale algo mal, no solo no vas a fallar a los demás, sino que tampoco te vas a fallar a ti. O sea, es normal fallar. Y algo que igual sí que me ha pasado a mí, que esto sí que lo veo error, pero no es que te dificulta sacarte la carrera, sino que es, vamos, no, es un impedimento a ser más feliz en general. No actuar para demostrar nada a los demás. Al final, igual tú sientes que la aprobación de los demás o la validación externa pues te sirve para seguir adelante y luego realmente no. Si vas adelante con un proyecto que sea porque sientes tú que tienes que hacerlo, no por la mirada de los demás. Ya está, era solamente eso. Vale, sí, yo es un poco la situación como tú, Víctor. Mm, y ahora que comentas esto, vamos a preguntaros, vamos a sacar el tema de sí, las comparaciones un poco. Porque claro, cada persona tiene su camino, sus cosas, ¿no? Entonces cada uno es distinto. Y, y un caso así, un compañero, me acuerdo que venía a las prácticas a la Academia Básica del Aire, que las teníamos allí, y el chico venía en traje, porque venía de trabajar. O sea, estábamos en el grado. Todos, pues, 20 años, no menos, 18, 19, 20, bueno, por ahí. Bien. Y claro, él era más mayor y venía muchas veces sin comer, muchas veces sin dormir, tal, y ahí estaba, ¿no? Entonces, claro, él qué puede pensar, ¿no? Estoy tarde aquí, mira estos chavalillos, no sé qué, pero bueno, él estaba ahí luchando, que luego también creo que viajaba un montón por trabajo y decía, jo, qué guay, no sé qué, todo el día viajando y decía, no todo es no todo es lo que parece. Me levanto a las 5 de la mañana, estoy estudiando, viajando y tal, y bueno, el chico se esforzaba mucho. Luego también tienes casos de gente que está el día anterior, pues por ahí de fiesta, bueno, de fiesta no creo, pero bueno, muy tranquilo y muy relajado. Pero igual esa persona lleva un mes ya con ellos, ¿sabes? Y quiere dar esa imagen de, bueno, pues yo ahora no tal. Entonces, es que no te lleva a ningún buen camino porque es lo que digo, ¿no? Cada uno tiene su vida. Y eso al final lo vas aprendiendo con el tiempo. Igual puede ser yo qué sé, de 100 personas, el puesto número 3 en notas, pues siempre vas a querer ser el uno. También pasa, yo que sé, haces cualquier cosa en tu vida, tienes 20 comentarios positivos y uno negativo, bueno, pues te vas a fijar en el negativo. Nuestro cerebro funciona así. Vas a tener a gente en tu clase que sean fuera de serie, que trabaja mientras se saca la carrera, y igual tiene además luego un equipo universitario, juega fútbol o lo que sea. Y luego habrá gente que pues tiene que estudiar mucho más que tú y aún así le cuesta, ¿no? Yo personalmente me acuerdo de un momento que ahí sí que me cambió del todo la mentalidad de decir, no tiene sentido compararse. Ya no es que sea malo o bueno, es que no tiene sentido. Un compañero mío de clase que aprobaba justito, pero estudiando poco. Y si tenía que hacer alguna trampilla en algún trabajo, la hacía sin ningún problema. Igual alguien le decía, ostras, ¿has visto este otro que ha sacado un 9,5, madre mía, no sé qué? Y el primero decía, bueno, es normal, si lleva estudiando 4 meses, ¿cómo no lo va a sacar? Como menospreciando que el otro se haya esforzado en conseguirlos. Como, pues sí, si lo necesita, pues adelante. O si hubiera sacado un 5 estudiando tantos meses, sería igual de válido, ¿no? Nada es más válido ni menos válido. De todas formas, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero también creo que las comparativas al final, quiere decir que al final cada uno se termina haciendo su camino y la meta que te quieras tú fijar y donde quieras llegar no te va a condicionar y
estoy totalmente convencido de que no te condiciona porque eso, te compares con alguien y veas que ese alguien en las notas sea mejor que tú. Bueno, la nota es una parte de evaluación de la carrera, pero después hay otras muchas cosas que bueno, que hay que tener en cuenta y que tú al final tienes que, creo que lo decías tú, Víctor, al final tienes que luchar por tu objetivo personal y centrarte en ti, en lo que tú quieres conseguir y ya está, y olvidarte de lo demás. Y que va por épocas también. Igual tienes un momento malo, no puedes dedicarle la misma energía al mismo tiempo a la carrera o a lo que sea que el resto de gente, y eso el sistema no lo ve. Tienes que madurar ese aprendizaje también, que si repites un año porque has tenido algún accidente, alguna desgracia, yo que sé, cualquier cosa en tu familia, pues eso una nota no lo va a reflejar. Eh, pues también tienes que asumirlo, asumir ese tipo de cosas y seguir con lo tuyo aunque el resto ni lo sepa. Totalmente, Víctor. Listo. Vale, pues yo creo que podemos ir cerrando con una serie de consejos individuales. ¿Os parece? Para mí, el consejo que os puedo dar a los que me estáis escuchando es que preguntéis siempre, que no os quedéis con la duda, que preguntar no os va a hacer menos sabios. Al contrario. Sí, yo diría que, al menos desde nuestro punto de vista, que somos jóvenes, pero ya hemos pasado esa época universitaria y llevamos unos años trabajando, que en retrospectiva nada tiene tanta importancia. Igual en ese momento de estudiante ves que has suspendido un examen o has llegado tarde a una práctica, cualquier cosa, no has hecho tal trabajo o tal proyecto, se te ha pasado de la fecha, no pasa nada. O sea, luego pasan los años y te lo tomas con humor, todo es un aprendizaje. Igual que lo que ve un universitario respecto de cuando estaba en el instituto, pasa lo mismo cuando pasas a al siguiente nivel. Así que nada, que no dramaticemos tanto. Yo, hay una frase que hace mucho tiempo leí y la tengo en el currículum, la tengo en mi LinkedIn y la tengo en mi cabeza. Es del fundador de Ford, de Henry Ford, y viene a decir algo así como que fallar es simplemente la oportunidad de volver a empezar, pero esta vez con más conocimiento, ¿vale? Buscarla está en inglés, pero básicamente dice eso. Y estoy totalmente convencido de esa idea. Quiere decir que cuando te equivoques, pues no pasa nada, te has equivocado, vuelves a empezar y al menos cuando vuelvas a intentarlo, donde ya falla no vuelves a fallar. Fallarás en otra cosa y tampoco pasará nada, porque si lo intentas otra vez, en esas dos cosas ya no fallarás. Y al final las cosas se consiguen. Entonces, bueno, simplemente que eso, que se tome con el fallo como una oportunidad de aprender, no como un fracaso. Y ojo que puedes fallar y volver a fallar otra vez, porque el ser humano es el único animal que lo vuelve a hacer. Y te ¿Mm? pasará con cosas cotidianas y con cosas más importantes. Pero la insistencia y la disciplina, siempre me repito, es lo que va a hacer que al final, pues, lo hagas no perfecto, pero bueno, mejor cada día. Sí, totalmente. Pues si nadie quiere añadir nada más, podemos dar por finalizado el episodio. Pero antes, me gustaría recordaros que tenemos abierto un consultorio para que vosotros nos dejéis vuestras posibles preguntas que queréis que os respondamos. Lo haremos en el siguiente episodio, pero cualquier duda, inquietud, incluso pues, de nosotros o en general, nos las dejéis en el correo que estará disponible en la descripción de este vídeo. Entonces animaros y también darle un me gusta a, a este podcast para ayudarnos un poco a crecer y dar un poco de visibilidad también a esta carrera, a esta ingeniería, que a veces te queda un poco, que la gente no entiende muy bien ni lo que es ni la importancia que tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, pues os animo a que nos preguntéis y nos apoyéis. Nada, esto ha sido EcoCharlie Podcast, la voz joven de la ingeniería aeronáutica. Síguenos en redes sociales, comparte este episodio para que más personas se despleguen con nosotros y si aún no lo has hecho, anímate a colegiarte en el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España para formar parte de esta comunidad que está creciendo con fuerza. Nos escuchamos en el próximo episodio de EcoCharlie Podcast. Adiós. Hasta luego.